Buenos días y hoy iniciamos con el capítulo 19 de Un curso de milagro, específicamente en el segundo subtítulo que dice El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado es ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basado en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Así que la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo que el error exige corrección. Y la creencia del castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido poder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como y la voluntad de Dios suspensible al ataque y derrota. El pecado es una gran ilusión que subyace en la grandiosidad del ego, pues debido al pecado Dios mismo cambia y se priva en su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Esto es lo que el pecado quisiera hacer, que este es su propósito. Mas a pesar de toda salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría parecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad y la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como el Padre lo creó y, y, y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantener aparte? El ego siempre considera injustificar cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta, es un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente en el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto. El sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es una armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego lo interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado,
Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez de los cimientos de este mundo carecen tener descanso en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de esa una idea de Dios, pese a ser un ideal del ego, un mundo en la que rige, compuesta por cuerpos inconscientes y capaces de caer presa a la corrupción y decadencia más absoluta. Si esto es un error, la verdad puede deshacerse fácilmente, pues todo error puede ser corregido, solo con lo que permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ante que ésta podría llevar, la santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se vería ante él para ser juzgado. Mas si el error es en él que tiene que ser llevado ante la verdad, es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es la falta de fe. Mas es imposible tener fe en el hecho de que cualquier error pueda ser corregido. No hay una sola baluarde en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente ofendido que la idea de que el pecado es real y de que esta expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho a sí mismo y de lo que es. Para el ego no es un error, pues esta es su realidad, la verdad, de la que nunca se podía escapar. Este es un pasado, su presente y su futuro. Pues de alguna manera el hijo se ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar y al parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego en la demencia. Cree haber logrado. No preferirás que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de que fuera tan fácil escapar que rectificar totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol. Pues esto es solo lo que es. Quizás te sientas tentado a coincidir con el ego, que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitir a ti mismo tomar una decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno.